El cielo sobre el pueblo de Al-Afar estaba roto, cubierto de humo negro que se alzaba como un sudario sobre las casas destrozadas. El aire olía a ceniza y metal quemado, y los sonidos de la guerra, explosiones lejanas, gritos ahogados, el zumbido de aviones, llenaban el silencio que alguna vez fue hogar de risas y cantos. Amir, un niño de 12 años con el rostro manchado de polvo y los ojos demasiado grandes para su cuerpo delgado, corría por un callejón, su respiración agitada mientras apretaba una mochila rota contra su pecho. A su lado, Zafir, su pastor alemán, avanzaba con paso firme, su pelaje negro y fuego cubierto de tierra, sus orejas girando como antenas captando cada peligro. Hacía apenas unas horas, el mundo de Amir se había derrumbado. Su casa, una construcción modesta de adobe donde vivía con sus padres y su hermana menor, había desaparecido bajo un bombardeo. El estruendo lo había arrojado al suelo, y cuando despertó, cubierto de escombros, solo encontró silencio. Sus padres estaban enterrados bajo los restos, su hermana Nowart Bizin. Zafir lo había sacado, cavando con sus patas hasta liberar a Amir, lamiendo su rostro para mantenerlo despierto. Ahora, el niño y el perro eran todo lo que quedaba, dos sombras huyendo de una guerra que no entendían pero que los perseguía sin piedad. «Vamos, Zafir», susurró Amir, su voz temblando mientras se agachaba detrás de una pared rota. El perro se detuvo, olfateando el aire, sus ojos oscuros brillando con una inteligencia que Amir siempre había admirado. Zafir no era un perro común. Su padre, un entrenador de la milicia local, lo había criado desde cachorro, enseñándole a encontrar explosivos, a guiar soldados en la oscuridad, a proteger a los suyos sin dudar. Pero ahora, con su padre muerto, Zafir solo tenía a Amir, y el niño sabía que sin él, no habría sobrevivido ni un día. El callejón terminaba en un campo abierto, donde los restos de un mercado destruido se esparcían como huesos bajo el sol. Amir dudó, sabiendo que cruzar significaba exponerse. Los soldados, de ambos bandos, patrullaban sin distinguir entre enemigos y civiles. Pero quedarse no era una opción, el pueblo se desmoronaba, y el hambre ya le retorcía el estómago. Miró a Zafir, que gruñó bajo, como si entendiera el riesgo, y luego asintió, como dándose valor. «Tú sabes el camino, amigo», dijo Amir, acariciando el lomo del perro. «Llévame lejos de aquí». Zafir no necesitó más. Bajó el hocico al suelo, olfateando con una precisión quirúrgica, y comenzó a moverse, esquivando escombros y cráteres con una agilidad que parecía desafiar el caos. Amir lo siguió, manteniéndose agachado, su mochila golpeándole la espalda con cada paso. Dentro llevaba lo poco que había salvado, una foto arrugada de su familia, una botella de agua a medio llenar y un cuchillo pequeño que su padre le había dado. El campo los llevó a un sendero polvoriento que serpenteaba hacia el desierto, donde el horizonte se perdía en una bruma de calor. Amir sabía que más allá estaban las fronteras, lugares donde los rumores hablaban de refugios, de ciudades donde la guerra no llegaba. Pero también sabía que el desierto era un enemigo tan cruel como las bombas, sin agua, sin comida, sin sombra, podía matarlos en días. Sin embargo, con Zafir a su lado, sentía una chispa de esperanza, como si el perro pudiera encontrar un milagro donde no había nada. Horas después, el sol quemaba sin piedad, y Amir sentía que sus piernas se doblaban bajo su propio peso. Encontraron una roca grande que ofrecía un poco de sombra, y se detuvieron, jadeando. Amir compartió su agua con Zafir, vertiendo un poco en su mano para que el perro la lamiera. «Eres más valiente que yo», susurró, apoyando la cabeza contra el pelaje cálido de Zafir. «Papá estaría orgulloso». El perro lamió su rostro, gimiendo suavemente, como si quisiera consolarlo. Pero de pronto, Zafir se tensó, sus orejas girando hacia el sendero. Un zumbido lejano creció hasta convertirse en el rugido de un motor. Amir se asomó desde la roca, el corazón acelerándose.
Era un jeep militar, avanzando rápido, con hombres armados en la parte trasera. No sabía si eran aliados o enemigos, pero no podía arriesgarse. «Esconde, Zafir», susurró, tirando del perro hacia la sombra. Pero Zafir tenía otros planes. Olfateó el suelo, gruñendo bajo, y corrió hacia un montón de arena cercano, cavando con furia. Amir intentó detenerlo, temiendo que los descubrieran, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Zafir desenterró algo metálico, un objeto pequeño y oxidado. Era una mina, enterrada a pocos pasos del sendero. Si hubieran seguido caminando, habrían muerto. Amir cayó de rodillas, abrazando a Zafir con fuerza. «Me salvaste otra vez», susurró, las lágrimas mezclándose con el polvo en su rostro. El jeep pasó de largo, sin verlos, y Amir respiró aliviado. Pero la paz duró poco. Al anochecer, mientras seguían el sendero, Zafir se detuvo de nuevo, olfateando el aire con una urgencia que puso a Amir en alerta. A lo lejos, vio una fila de figuras moviéndose lentamente, hombres, mujeres, niños, cargando bultos y caminando con pasos agotados. Eran refugiados, como él, huyendo hacia la nada. Zafir ladró suavemente, mirando a Amir como pidiéndole permiso. El niño dudó. Había aprendido a no confiar en nadie, la guerra le había enseñado que incluso los extraños podían ser peligrosos. Pero los ojos de Zafir, llenos de una certeza que no podía ignorar, lo hicieron avanzar. «Está bien, amigo», dijo. «Vamos a ver quiénes son». Se acercaron con cuidado, manteniéndose en las sombras. Una anciana lideraba el grupo, su rostro arrugado pero firme, como si cargara el peso de todos los que la seguían. Cuando vio a Amir y a Zafir, se detuvo, levantando una mano para calmar a los demás. «¿Quién eres, pequeño?», preguntó, su voz áspera pero amable. «Soy Amir», respondió, su mano en el lomo de Zafir. «Y él es Zafir. Solo, queremos irnos lejos». La anciana, que se presentó como Laila, lo miró con una intensidad que lo incomodó. Luego sonrió, una sonrisa cansada pero cálida. «Nadie está solo con un perro así», dijo, señalando a Zafir. «Ven con nosotros. Hay fuerza en los números». Amir aceptó, aunque algo en el tono de Laila, en cómo miraba a Zafir, le decía que ella sabía más de lo que decía. Mientras caminaban con los refugiados, Zafir no se apartaba de su lado, pero sus orejas seguían girando, como si oliera un peligro que aún no podían ver. Amir no lo sabía, pero la perra que lo había salvado de la muerte estaba a punto de guiarlo hacia una verdad que cambiaría su vida, y el desierto guardaba más secretos de los que podía imaginar. El desierto se extendía como un mar de arena bajo un cielo gris, donde las estrellas se escondían tras nubes cargadas de polvo. Amir caminaba con pasos lentos, su mochila rozándole la espalda, cada paso un recordatorio del hambre y el cansancio que lo consumían. A su lado, Zafir, su pastor alemán, avanzaba con la cabeza baja, olfateando el suelo, su pelaje negro y fuego manchado por la tierra seca. Habían pasado 2 días desde que dejaron atrás el pueblo destruido de Al-Afar, y ahora viajaban con un grupo de refugiados liderado por Laila, una anciana cuya fuerza parecía sostener a todos, aunque sus ojos cargaban una tristeza que Amir no podía descifrar. El grupo era pequeño, unas 15 personas, mujeres con bebés en brazos, hombres con rostros curtidos, niños que apenas hablaban. Caminaban en silencio, sus pasos pesados, guiados por la esperanza de un campamento seguro al otro lado de la frontera. Pero el desierto no era amable. El sol quemaba durante el día, el frío mordía por la noche, y el agua, compartida en sorbos contados, apenas alcanzaba. Amir se mantenía cerca de Zafir, su mano rozando el lomo del perro, encontrando en él una fuerza que no sabía que necesitaba. Zafir no era solo un compañero, era un guardián. Desde que escaparon del bombardeo, el pastor alemán había demostrado un instinto que rozaba lo milagroso.
Había desenterrado una mina que habría matado a Amir, encontrado un charco de agua bajo una roca cuando la sed los ahogaba, y gruñido ante sombras que resultaron ser patrullas enemigas. Ahora, mientras el grupo avanzaba por un sendero flanqueado por dunas, Zafir se detuvo de pronto, sus orejas girando como antenas. Gruñó bajo, su cuerpo tenso, y Amir sintió un escalofrío. «¿Qué pasa, amigo?», susurró, arrodillándose junto al perro. Layla, que caminaba al frente, se giró, notando la alerta de Zafir. «¿Qué ve tu perro, pequeño?», preguntó, su voz calma pero con un filo de preocupación. Antes de que Amir pudiera responder, Zafir comenzó a cavar, sus patas moviéndose con una urgencia que levantó nubes de arena. Los refugiados se detuvieron, observándolo con una mezcla de curiosidad y miedo. Amir intentó calmarlo, temiendo que atrajera atención no deseada, pero Zafir no se detuvo. Finalmente, sus dientes atraparon algo, un trozo de metal oxidado, medio enterrado, con un cable que desaparecía en la tierra. «Es una trampa», gritó Layla, retrocediendo. «Todos atrás, ahora». El grupo se dispersó, los niños llorando, mientras Amir tiraba de Zafir para alejarlo. El perro había encontrado otra mina, una más de las muchas que la guerra había sembrado como semillas de muerte. Layla se acercó, inspeccionando el objeto con cuidado, y suspiró aliviada al ver que no había explotado. «Este perro es un regalo del cielo», dijo, mirando a Amir con una sonrisa cansada. «Sin él, estaríamos muertos». Amir acarició la cabeza de Zafir, su corazón hinchándose de orgullo y gratitud. «Siempre me cuida», susurró, y Zafir lamió su mano, como si entendiera. Pero el peligro no terminaba con las minas. Esa noche, mientras acampaban en un hueco entre las dunas, el sonido de disparos lejanos rompió el silencio. Los refugiados se acurrucaron, apagando sus pequeñas fogatas, sus rostros pálidos bajo la luna. Layla reunió al grupo, susurrando instrucciones para mantenerse escondidos, pero Amir notó que Zafir estaba inquieto, olfateando el aire con una intensidad que lo puso en alerta. «Algo viene», dijo Amir, su voz temblando. Layla asintió, confiando en el instinto del perro. «Quédate cerca, pequeño», dijo, pero sus ojos buscaban el horizonte, como si esperara lo peor. Zafir gruñó, guiando a Amir hacia una duna baja. Desde allí, vieron luces parpadeando a lo lejos, vehículos, moviéndose rápido. No eran rescatistas, el rugido de los motores y los gritos ásperos que llegaban con el viento hablaban de soldados, o tal vez saqueadores, buscando presas fáciles. Amir apretó su mochila, pensando en la foto de su familia, lo único que le quedaba de ellos. «No podemos quedarnos», susurró, mirando a Zafir. «Tenemos que movernos». El perro ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo, y comenzó a avanzar, alejándose de las luces. Layla lo siguió, convenciendo al grupo para moverse en silencio, aunque el miedo hacía que algunos tropezaran. Zafir los guió por un camino estrecho, sus pasos seguros, como si oliera una ruta que los humanos no podían ver. Horas después, encontraron un oasis seco, con palmeras muertas que ofrecían algo de cobertura. Exhaustos, se detuvieron, compartiendo las últimas gotas de agua. Layla se acercó a Amir, sentándose a su lado mientras Zafir vigilaba, sus ojos brillando en la oscuridad. «Tu perro no es normal», dijo, su voz baja pero cálida. «Me recuerda a uno que conocí hace años, en mi pueblo. Pertenecía a un hombre que salvaba vidas, como tú». Amir frunció el ceño, confundido. «¿Salvar vidas?», dijo. «Yo solo corro. Zafir es el que hace todo». Layla sonrió, pero había algo en su mirada, un peso que no explicaba. Sacó un pañuelo viejo de su bolsa, desdoblando con cuidado un colgante pequeño, una estrella de metal con una inscripción borrosa. «Esto era de alguien importante para mí», dijo. «Un hombre que murió ayudando a otros».
su perro se parecía al tuyo. Amir tocó el colgante, sintiendo un escalofrío. La inscripción era ilegible, pero algo en él le resultaba familiar, como un sueño olvidado. Antes de que pudiera preguntar, Zafir gruñó, levantándose de un salto. El sonido de botas en la arena rompió el silencio, y sombras emergieron de la oscuridad, 3 hombres armados, con rostros cubiertos, apuntándolos con rifles. «Nadie se mueva», gritó uno de ellos, su voz cortante. «Denos todo lo que tienen». Los refugiados se encogieron, los niños llorando, pero Zafir no retrocedió. Se lanzó hacia el hombre más cercano, derribándolo con un empujón, sus dientes brillando bajo la luna. Los otros dispararon, pero Zafir era un borrón, esquivando y gruñendo, dando tiempo a Amir y Layla para esconderse tras una palmera. «Corre, Amir», susurró Layla, empujándolo hacia la oscuridad. Pero Amir no podía dejar a Zafir. Sacó el cuchillo de su mochila, temblando, y corrió hacia el perro, gritando para distraer a los hombres. Uno de ellos lo vio, levantando su rifle, pero Zafir fue más rápido, mordiendo su brazo y haciéndolo soltar el arma. El tercer hombre huyó, y los otros, heridos, lo siguieron, desapareciendo en la noche. Amir cayó de rodillas, abrazando a Zafir, que jadeaba pero estaba ileso. «No me dejes nunca, amigo», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Layla se acercó, su mano en el hombro de Amir. «Eres más valiente de lo que crees, pequeño», dijo, y guardó el colgante, como si supiera que aún no era el momento de contar todo. El grupo siguió adelante, guiados por Zafir, cuya fuerza parecía no agotarse. Claro, Omer no podía sacarse de la cabeza las palabras de Layla, ni la sensación de que el colgante escondía algo más. No lo sabía aún, pero Zafir, con su olfato y su lealtad, estaba a punto de desenterrar una verdad que uniría los pedazos rotos de su vida, y el desierto guardaba un milagro que solo un pastor alemán podía encontrar. El amanecer pintaba el desierto con un resplandor dorado, pero el aire seguía cargado de polvo y el eco lejano de la guerra. Amir caminaba junto al grupo de refugiados, sus pasos pesados por el cansancio, su mochila más ligera tras días compartiendo lo poco que llevaba. Zafir, su pastor alemán, trotaba a su lado, su pelaje negro y fuego salpicado de arena, sus ojos oscuros vigilando el horizonte como un centinela incansable. Habían sobrevivido a minas, saqueadores y noches heladas gracias al instinto de Zafir, pero Amir sentía que cada paso los acercaba no solo a la frontera, sino a algo más grande, algo que Layla, la anciana que lideraba el grupo, parecía saber pero no decía. La noche anterior, tras el ataque de los bandidos, el grupo había encontrado refugio en una cueva poco profunda, donde las rocas ofrecían protección contra el viento. Amir no podía dormir, su mente atrapada en el colgante que Layla le había mostrado, una estrella de metal con una inscripción borrosa que despertaba ecos en su memoria. Zafir, acostado a su lado, apoyaba el hocico en su mano, como si supiera que el niño necesitaba su calor para no derrumbarse. Layla se acercó al amanecer, su rostro arrugado iluminado por la luz tenue. Se sentó junto a Amir, observando a Zafir con una mezcla de admiración y nostalgia. «Este perro es más que un amigo, pequeño», dijo, su voz baja pero firme. «Me recuerda a alguien que conocí, alguien que habría dado todo por proteger a los suyos, como tú». Amir frunció el ceño, cansado de sus palabras crípticas. «¿Por qué sigues diciendo eso?», preguntó, su voz quebrándose. «No soy nadie. Mi familia está muerta. Solo tengo a Zafir». Layla suspiró, sacando el colgante de su bolsa. Lo sostuvo contra la luz, dejando que el metal brillara. «Esto pertenecía a tu padre, Amir», dijo, y sus palabras golpearon al niño como una explosión. Lo conocí hace años, cuando ayudaba a familias a escapar de la guerra. Era un hombre bueno, como tú. Y su perro, se parecía tanto al tuyo que casi creo que es el mismo espíritu.
Amir se quedó inmóvil, su respiración agitada. Miró a Zafir, que levantó la cabeza, como si entendiera la gravedad del momento. ¿Mi padre?, susurró. Pero, nunca me habló de eso. Solo decía que Zafir era especial, que lo cuidara siempre. Layla asintió, sus ojos húmedos. No tuvo tiempo, pequeño. Me dio este colgante antes de su última misión, para que lo guardara para su hijo. No supe que eras tú hasta que vi a Zafir, hasta que escuché tu nombre. Antes de que Amir pudiera responder, un rugido cortó el aire, motores, demasiados, acercándose rápido. Zafir se puso de pie, gruñendo, sus orejas girando hacia el sonido. Layla palideció, levantándose con dificultad. «¡Soldados!», gritó uno de los refugiados, corriendo desde la entrada de la cueva. «¡Están aquí!». El pánico se apoderó del grupo. Los niños lloraron, los adultos buscaron escondites, pero la cueva ofrecía poca protección. Amir agarró su mochila, su mano temblando mientras miraba a Zafir. «¿Qué hacemos, amigo?», susurró, el miedo apretándole el pecho. Zafir ladró, corriendo hacia una grieta en la pared trasera de la cueva. Amir lo siguió, con Layla detrás, mientras los demás intentaban esconderse. El perro olfateó la grieta, cavando con furia, como si supiera que había una salida. La tierra cedió, revelando un túnel angosto, apenas lo bastante grande para arrastrarse. «Por aquí», gritó Amir, ayudando a Layla a entrar. Uno por uno, los refugiados se deslizaron por el túnel, con Zafir guiándolos, su hocico iluminado por la linterna de un hombre. Pero los motores estaban demasiado cerca, y el sonido de botas resonó en la cueva. Amir miró atrás, viendo sombras armadas entrando, sus linternas barriendo las paredes. «No podemos dejarlos», susurró, pensando en los niños que aún no habían pasado. Layla lo agarró del brazo. «Eres valiente, pero no estúpido», dijo. «Zafir sabe lo que hace. Confía en él». Pero Zafir tenía otros planes. Antes de que Amir pudiera detenerlo, el perro corrió de vuelta a la cueva, ladrando con una furia que resonó como un desafío. Los soldados gritaron, disparando al aire, pero Zafir era un borrón, esquivando y atacando, derribando a uno con un salto. Su valentía dio tiempo a los últimos refugiados para entrar al túnel, pero Amir no podía soportarlo. «Zafir», gritó, corriendo tras él. Un disparo resonó, y Zafir gimió, cayendo de lado. Amir sintió que el mundo se rompía. Corrió hacia el perro, ignorando los gritos de Layla, y se arrojó junto a Zafir, abrazándolo mientras las lágrimas le quemaban el rostro. «No, no, por favor», sollozó, tocando el pelaje ensangrentado. Pero Zafir no estaba acabado. Con un esfuerzo que parecía imposible, se levantó, gruñendo, y empujó a Amir hacia el túnel. Los soldados, confundidos por la resistencia del perro, dudaron, y eso fue suficiente. Layla arrastró a Amir al túnel, mientras Zafir se quedaba atrás, ladrando para distraerlos. El túnel los llevó a un barranco seco, donde el grupo se escondió, temblando. Amir sollozaba, seguro de que había perdido a Zafir, pero Layla lo abrazó, susurrándole que el perro sabía lo que hacía. Horas después, cuando el silencio volvió, un ladrido débil resonó desde la cueva. Amir corrió, ignorando el peligro, y encontró a Zafir cojeando hacia él, herido pero vivo, su cola moviéndose débilmente. «Zafir», gritó, cayendo de rodillas para abrazarlo. Los soldados se habían ido, asustados por rumores de refuerzos que nunca llegaron. Zafir había ganado